buenos días y bienvenidos otra vez a Polic News, el noticiero más crítico de toda Colombia. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque traemos dos invitadas que estarán en nuestra nueva sección Analiza el discurso. Estas personas tendrán que responder unas preguntas que les plantearé y veremos cómo a través de estos análisis podremos comprender mucho mejor lo que el político trataba de decir en su discurso. En primer lugar, tenemos a una politóloga de la Universidad Javeriana, la cual se graduó hace muchos años y que hoy nos está acompañando. Entonces, cuéntame, ¿qué puedes identificar de las palabras que dijo el expresidente Uribe en su discurso? Respecto a la primera pregunta de qué se evidencia en este discurso político de clausura de toda su etapa de gobierno de Álvaro Uribe, podemos identificar primero que todo que se hace una descripción general de todos los departamentos los que compone a la ciudadanía colombiana y que por medio de esta descripción lo que quiere lograr es conmover finalmente a los colombianos de las diferentes cosas buenas que tiene cada departamento, pero de la misma forma también aspectos malos de cada departamento. Por otro lado, se puede entender por medio de su discurso que al hablar de tantos componentes de cada uno de los departamentos colombianos, él lo que quiere mostrar es el conocimiento que ha ido adquiriendo por sus 8 años de estar en el puesto como presidente. Finalmente, por medio de sus palabras, se deja en evidencia, se deja con bastante claridad las problemáticas que aún se mantienen en Colombia. Esto con la intención principal de hacer un paralelo con lo que él hizo en su gobierno y con lo que aún se mantiene en la ciudadanía colombiana. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora nos gustaría saber en qué condiciones estaba el país en el momento en el que el expresidente realizó este discurso, con el fin de conocer todo el contexto en el que se desarrolló la charla. Bueno, ahora según escucho, tú mencionas que la siguiente pregunta tiene que ver con las distintas situaciones, las diferentes condiciones que está afrontando para ese momento de la historia los colombianos. Y simplemente por medio de su discurso se deja muy en claro las diferentes condiciones, las diferentes situaciones, conflictos, problemáticas que se está viviendo en ese momento. Y pues respecto a los departamentos que él menciona, el primero en la lista es Amazonas como un centro olvidado, como una región que aún sigue conservando las mismas condiciones de olvido, de sufragio que se seguían viviendo antes de su gobierno. Y por otro lado, los diferentes departamentos que aún conservan esas condiciones de conflicto mucho más evidentes que a diferencia de otros departamentos, como lo es por ejemplo Putumayo y su violencia desde las partes urbanas hasta sectores rurales. Caquetá, donde menciona que está llena de fusiles, de armamento para esa misma defensa de la guerra. Y Barranquilla, en donde el expresidente Álvaro Uribe señala que afronta todo el conflicto de las balas por medio del Festival de las Flores. Estos y muchos otros ejemplos dejan muy en claro las condiciones que está viviendo la ciudadanía colombiana, el pueblo colombiano, para terminado el mandato del presidente Álvaro Uribe, es decir, el año 2010. Habiendo concluido con nuestra anterior invitada, la politóloga Angeli Maecha, ahora procederemos a pasar con nuestra siguiente invitada, una graduada de la Universidad Nacional que es periodista y que tiene un enfoque económico muy interesante para el análisis de este discurso. Cuéntanos. Primero que todo, él empieza de sur a norte en los departamentos, empezando con el Amazonas. Él toma algunos puntos como esa historia, el arte, la cultura y el conflicto. Este último siendo algo muy importante en Colombia, ya que hemos vivido más de 50 años en conflicto. Él dice que hay departamentos que quieren esa descontaminación del conflicto, que añoran esa paz, pero si nosotros nos damos cuenta, es que él no consiguió con su presidencia llegar a esa paz, llegar a quitar ese conflicto. En la historia él hace mención de unos departamentos que fueron partícipes de la independencia de Colombia, que es ahorita lo que podemos ser. Como tercero tenemos una cultura, departamentos que hoy en día demuestran esa cultura de Colombia, esa cultura indígena y que todavía sobrevive. Él finaliza con Cundinamarca, Bogotá, que es la capital, y Antioquia. En Cundinamarca y Bogotá él hace referencia a que ahí están las personas ilustres, ahí está el pensamiento nacional.
pero si nosotros nos damos cuenta, todo el pensamiento nacional está en Colombia, no solamente en 2 departamentos, porque no se le puede dar importancia a solamente 2 departamentos, porque todo el desarrollo que se da en Colombia lo hace los colombianos. Y por último, él finaliza con Antioquia, dándole una mayor importancia a este departamento. Pero como les decía anteriormente, no solamente nos podemos quedar en un departamento que sea Colombia, porque todos los departamentos son quienes conforman Colombia. Y pues con esto les quiero finalizar este análisis y dejarles una pregunta: si en verdad Uribe logró un cambio en el país. Muchas gracias a nuestras 2 invitadas por responder de la mejor manera a nuestras preguntas. Y ahora, muchas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, por estar pendientes de todas nuestras noticias. Los esperamos en una próxima emisión.